Adrenalina era un espacio juvenil que decidió crear el canal para exaltar las bondades, la forma como los jóvenes ocupaban su tiempo libre y sobre todo rescatar las actitudes y aptitudes que tenían los jóvenes sangileños y mostrárselas a la comunidad. En este programa mostrábamos deportistas, músicos, artistas, líderes, gente joven que estuviera haciendo algún proceso beneficioso para el desarrollo social de la comunidad sangileña. El programa Adrenalina salía los viernes de 6 a 6 y media de la tarde. En ese entonces el programa juvenil que existe ahorita, Zona de Escape, salía de 6 y media a 7 y media. Entonces de 6 a 6 y media se vinculaban a otros espacios y en ese espacio salía Adrenalina. Se repetía los sábados y los domingos de 5 y media a 6. El proyecto duró 3 años y nació de ver que en el canal no existía un programa que se dedicara a resaltar las capacidades de los jóvenes. Entonces yo pasé el proyecto, la junta directiva lo aprobó y pues fue un proyecto que le gustó muchísimo a la gente, en donde se pudo mostrar, como ya lo había dicho, las capacidades de los jóvenes, en donde también le mostramos a la gente la opción de los canales que nosotros manteníamos en ese entonces, la mejor programación que tuviera. Tendríamos un mensaje que daba el padre Roberto Arenas, quien en ese entonces era el director de la Pastoral Juvenil. Entonces el padre cada viernes daba un mensaje de 3, de 4 minutos y a su vez teníamos, por ejemplo, un invitado musical. Entonces era un programa bastante dinámico. En muchas ocasiones lo presentaba yo, en muchas ocasiones pues tenía una presentadora alterna y lo que se buscaba era precisamente eso, tratar de enganchar a la gente joven de San Gil con el canal. El programa, aunque era un espacio de media hora, tenía muchísima producción. En ese entonces pues teníamos, por ejemplo, a Andrés Martínez, que era el encargado de una sección que era ¿Qué hay para ver? En esa sección como se demostraba lo más interesante que tenía la parrilla de canales de Telesangil para que la gente se pegara a lo que fuera la programación. Trabajábamos con Milton Quintero, quien era el editor, un gran editor, y él siempre pues con sus convicciones y con sus capacidades de tratar de observar lo que los jóvenes querían ver, realizaba toda la edición del programa y pues nos apoyábamos también con el equipo del canal. Siempre lo he dicho que si logré algo es más que todo por mi grupo de campaña, que fueron los grados de 11.1 y 11.2 de gestión empresarial y salud, y pues no, los 11 de gestión y de salud me acompañaron desde el principio, me estuvieron apoyando. Delis, ¿qué necesita? Delis, ¿a qué le ayudo? ¿Qué le traigo? ¿Qué necesita plata? O tal cosa, venga, le hago manillas. O sea, todos los días llegaban con algo diferente, llegaban con manillas, llegaban con muñequitas, me traían diseños, empezaban a repartirla, las coloreaban, a todas les salieron ampollas de tanto colorear, 700 muñecas los fines de semana. No, la gritería, conseguir los instrumentos, nada, se inventaron hasta trovas. No, lo máximo, definitivamente yo digo que sin ellos no habíamos conseguido nada pues, de lo que logramos. Lo mejor de trabajar en Adrenalina era ver el crecimiento tanto profesional del equipo de trabajo como el crecimiento artístico, social, deportivo de cada uno de los jóvenes. Hay jóvenes que hoy en día han triunfado en cada uno de sus aspectos y que fueron personajes de Adrenalina. Hay jóvenes que al inicio del programa se les entrevistó, por ejemplo, como posibles ganadores de medalla nacional deportiva en temas, por ejemplo, de ciclismo. Y cuando ya íbamos terminando Adrenalina los volvimos a entrevistar y ya habían ganado esas medallas, ya habían logrado grandes triunfos. Entonces era como esa exaltación que se le daba a la comunidad sangileña, especialmente a los jóvenes, pues lo más agradable de poder trabajar. También pues era muy agradable porque
producíamos todo en el estudio personal, en el estudio particular que de hace muchos años tengo. Entonces era muy agradable porque todos los jueves en la noche pues estaba todo el grupo de trabajo definiendo, realizando guiones, realizando todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces todos los jueves era como una fiesta en el estudio en donde pues podíamos realizar este producto. Anécdotas muchas. Adrenalina era un programa que todo el mundo sabía que tenía una muy buena producción, una muy buena dinámica, pero pues casi siempre Milton, que es muy bueno editando y muy bueno produciendo también, a veces no manejaba muy bien los tiempos y casi siempre yo en la moto tenía que venirme a las 5:50 del estudio corriendo en la moto para llegar a las 6 para poder pasar el programa. Esas eran las anécdotas que casi siempre decía, de que yo cada viernes decía, por favor, el próximo viernes no lo voy a editar, la próxima semana no editamos los jueves sino los miércoles, pero era casi imposible. Otra anécdota era que pues como grabábamos al padre Roberto Asdrúbal, el padre Roberto Asdrúbal lo trasladaron a ser director nacional de la Pastoral Juvenil. Entonces aprovechamos cada vez que el padre venía y le grabábamos 15, 16 mensajes. Entonces pues obviamente se resguardaban y en su momento se podían emitir. Otra anécdota que más que anécdota fue un triunfo fue que con Adrenalina nos ganamos el premio departamental de periodismo. Yo hice un producto estudiando en Unisan Hill para rescatar lo que significa el trabajo de los jóvenes y después lo arreglé y con ese producto lo vinculamos a Adrenalina, lo envié a concursar a los premios Luis Enrique Figueroa y en ese entonces pues había un solo ítem para televisión, no se dividía en crónica, en especiales, en entrevista o en reportajes, sino solamente un premio para televisión y en el año 2006 pleno proceso de Adrenalina pues tuve la oportunidad de ganarme este premio y pues obviamente particularmente fue uno de los logros más relevantes dentro de la carrera como productor de televisión. Entonces le tengo muchos recuerdos, mucho cariño y sobre todo que fue un producto que me hizo conocer mucho más como productor, me hizo crecer mucho más profesionalmente, me hizo después llegar a ser director del canal y me abrió muchas expectativas para darme cuenta que en una pequeña población, porque si la referimos con las grandes capitales o con otras ciudades más grandes, pero en una pequeña población como San Gil existen historias, existen momentos, existen situaciones y personajes que son dignos de mostrar y en donde no tenemos por qué tener el miedo de mostrarlos como debe ser, así como lo haría una cadena como CNN o como RCN y Caracol. Y esa capacidad y esa apertura mental fue la que nos hizo lograr que el proceso de Tele San Gil pues llegara hasta donde hoy está, que es el canal comunitario más importante del país.
después de Adrenalina, a ver, yo cuando hacía Adrenalina trabajaba en el canal, entonces hacía el noticiero, ayudaba en la parte de producción del informativo Telesan Gil, hacía reportería y hacía cámara y editaba algunas veces. Después de eso, pues el canal le permite siempre a las personas que vayan superándose, que vayan subiendo, que vayan escalando. Pasé a ser director de eventos del canal y después pasé a ser director del canal. En cuanto a la parte con Telesan Gil, ese fue el crecimiento que se dio después de este proceso. En cuanto a la parte personal, pues obviamente cuando las puertas se comienzan a abrir, uno tiene que tener la disposición y la capacidad de no despreciar y de comenzar a interactuar en cada uno de estos espacios. Entonces, pues gracias a esos productos dinámicos, esos productos agradables que hacíamos, pues logramos formar un equipo de trabajo con el que pude viajar, por ejemplo, por todo el país haciendo muchos trabajos audiovisuales para Fede Tabaco, por ejemplo, para Protabaco, para Fenalco. Entonces comencé como a explorar un poco más el mercado de la parte audiovisual a nivel de independiente con la productora que tengo aún hoy en día. Y creo que el proceso de Adrenalina fue fundamental para saber producir, para lograr mostrarle a la gente lo que quiere ver. Entonces eso fue fundamental y siempre he visto en Adrenalina como ese inicio del proceso de producción ya de televisión, de dueño de un pequeño espacio y de administración que pues hoy en día no me quejo, la verdad estamos trabajando de una muy buena manera tanto en el canal como con la productora.